explicar nuestro trabajo. Entonces, agradecidos también a la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Entonces, yo le doy pase al ingeniero Richard. Adelante, Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Miguel. Voy a presentar unos slides. Bueno, como se los comentó Luis, soy el actual presidente del Comité 700, es un comité especializado en fomentar las buenas prácticas de sistemas de sostenimiento y los invitamos a que nos puedan seguir en el LinkedIn y bueno, también de las actividades del Apgeo, ¿no? En la página del Apgeo, no sé si puedo presentar, creo que no está habilitada la opción. Bueno, eh, el- el- la exposición denominada Procedimientos constructivos de muros de sótano mediante excavación de bermas en etapas abacos de diseño va a consistir de dos partes. La primera parte es la propuesta de nuevo método constructivo y la segunda parte es de abacos de diseño, estudio paramétrico. Respecto a nuestros presentadores, nos acompañan los excelentes profesionales, el doctor Miguel Cano González, quien es doctor por la Universidad de Politécnica de Valencia, de Alicante, perdón, ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Valencia. También es ingeniero geólogo por la Universidad de Alicante y máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es catedrático de la Universidad de Ingeniería del Terreno en la Universidad de Alicante y bueno, profesionalmente se ha desempeñado trabajando en empresas del grupo EAB durante 20 años, donde se especializó en el diseño de estructuras y cimentaciones, proyectos de rehabilitación estructural y proyectos relacionados con la ingeniería geotécnica forense. Fue director técnico de la empresa durante los últimos 5 años. Y también nos acompaña el doctor José Luis Pastor Navarro, que es doctor de la Universidad de Alicante, catedrático, ingeniero civil e ingeniero geólogo por la Universidad de Alicante. En la actualidad es profesor titular de la Escuela de Ingeniería del Terreno en la Universidad de Alicante y bueno, trabajó durante 13 años como responsable del área de geotecnia, áreas viales y estudios de patología de estructuras en el Laboratorio de Control de Calidad de Construcción, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, les doy el pase, estimados doctores, para que nos puedan ilustrar con su ponencia. Me confirman también, por favor, si pueden proyectar su pantalla. Ya está habilitado. Sí, a ver si lo estoy viendo, a ver si Miguel estaba conectado, pero no, ahora no lo encuentro, a ver, porque tiene que comenzar un segundo. Voy a comprobar. Doctor, perdón que no. Disculpen un segundo porque me estaba comentando profesor Miguel que tenía un problema con la computadora, está reiniciando, conectándose con otra y ahora
esperamos que enseguida pueda unirse. Perfecto, no, pierda cuidado, doctor. Esperamos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Muy buenas tardes. Ahora me escucháis. Sí, perfecto, se escucha muy bien. Es que he tenido un problema técnico, no podía conectar el audio, no sé qué sucedía. Bueno, pues perdonad las molestias. Bueno, no sé qué habéis estado comentando, cómo lo hacemos, nos presentamos. eh, Ya, Miguel, ya nos han presentado mientras el tema, mientras estaba solucionando el problema técnico, por lo tanto puedes intentar compartir pantalla eso, y si no hay ningún problema con compartir pantalla, comenzar. a ver, es que esto este sistema, el Zoom, no lo domino yo muy bien. A ver, ¿dónde está abajo? ¿Lo Bajo tienes? en el centro pone compartir. Share, sí. Share. Este. Share. Vale, estamos viendo la presentación. Estáis viendo la presentación Sí. exclusivamente. Vale. No está esto es solo la presentación, no está en modo presentación. Supongo que ahora, como al tener dos pantallas, hay que ver si sigue la que es. Ponlo en modo presentación y lo Lo comprobamos. tienes en Vale, modo presentación, se ve vale, correctamente. ahora sí, ahora se ve bien. Por lo tanto, creo que puedes, si no hay ningún problema, puedes. De acuerdo, pues nada, pues buenas tardes a todos. Y me he perdido antes la presentación. Yo soy Miguel Cano, profesor de la Universidad de Alicante. Y bueno, pues respondiendo a la amable invitación que nos habéis hecho, pues voy a haceros esta presentación sobre nuestro trabajo en el método de excavación de bermas en etapas, que nosotros aquí lo llamamos bataches y somos el único país que lo llamamos así. Bien, pues comencemos. Cuando nos enfrentamos al vaciado de un solar, a la excavación de un solar para la construcción de sótanos, en ocasiones nos vemos obligados digamos, a recurrir a métodos de sostenimiento previo del terreno previo a la excavación. Hay veces que digamos, la tecnología que empleamos es una tecnología de sostenimiento que no va a intervenir como estructura, digamos, de soporte de los empujes definitiva. Este sería el caso de las tablestacas, que previamente a la excavación las hincamos en el terreno. Obviamente requiere de un terreno blando para poder hacer aplicar esta técnica. Eh, y posteriormente ya construiremos nuestra cimentación y nuestros muros que serán independientes digamos, el sistema este de contención. Obviamente, este sistema es un sistema que tiene poca inercia y hace falta arriostrarlo para rigidizarlo. Normalmente, pues con anclajes o codales metálicos o incluso tornapuntas. Bien, otras veces recurrimos a los muros pantalla o pantallas continuas que están hechas a base de paneles de hormigón armado, bueno, concreto armado, ¿de acuerdo? Que después van a estar, voy a pinchar aquí, van a estar unidos todos estos paneles mediante una viga de coronación que juntará todos los paneles para que trabajen al unísono. Bien, otras veces, en vez de hacer estos paneles que hacen que la pantalla sea continua, lo que hacemos es hacer una pantalla discontinua a base de pilotes. Pero también
recurrimos a esta viga de coronación, que será la que haga que todo trabaje en conjunto. También muchas veces, para evitar deformaciones excesivas en la pantalla, procedemos a su anclaje. Otras veces, en vez de anclajes, colocamos codales. Bien, muchas veces, por situaciones varias, por el tipo de terreno, por la razón que sea, en vez de pilotes, utilizamos micropilotes para hacer este muro pantalla discontinuo en este caso, que también tendremos que arrastrar convenientemente, en este caso más, porque la inercia de los micropilotes es bastante menor que la de los pilotes. Bien, otra técnica, técnicas la verdad es que casi están en las que nosotros, nuestra imaginación nos deje. Otras veces, digamos, la excavación la podemos realizar al amparo de un recinto hecho por columnas de jet grouting, o incluso una técnica mixta, utilizando, por ejemplo, pilotes, que son los encargados de soportar los empujes del terreno, y por detrás colocar columnas de jet grouting que lo que harán será impermeabilizar el recinto. También incluso hay, digamos, soluciones más locales. Esta la vi hace un par de años cuando visité Berlín, donde Berlín es un sitio donde tiene el suelo está formado por unas arenas finas, y el nivel freático en la zona es muy elevado, está a escaso 1 metro de la superficie. Entonces allí lo que se les ocurre es introducir en el terreno unos perfiles metálicos, y a medida que van excavando el terreno se van introduciendo unas tablas de madera que hacen que aquello, pues, contenga el terreno. Y después lo que hacen es, para que todo trabaje al unísono, pues colocan también una especie de viga de coronación soldada a todos los perfiles que se han hincado. Pero claro, lo que chocaba, al menos a mí me chocaba un poco, era cómo con el nivel freático tan alto, cómo conseguían hacer esto y que no les entrara el agua. Y ellos lo que realmente estaban haciendo es localmente, por distintos bombeos, es deprimir el nivel freático, y así pueden perfectamente excavar con este sistema. Bien, todas estas técnicas las hacemos cuando no nos queda más remedio, porque si se puede, lo que más nos gusta, es porque es lo más económico, es hacer una excavación completa del solar sin ninguna técnica. Pero claro, a las técnicas estas que hemos hecho referencia, digamos, recurrimos porque, digamos, por seguridad, por querer que no haya deformaciones excesivas en el contorno de nuestra excavación, porque el nivel freático está muy alto, por distintas situaciones. Pero cuando no tenemos problemas de ninguno de estos tipos, y además el terreno se presta a ello, pues lo mejor, lo más económico, lo más limpio, todo es la excavación completa del solar. Bien, a veces podemos recurrir a una técnica intermedia que utilizamos mucho en España y en muchos otros países, tanto de Sudamérica como de Europa, donde básicamente lo que hacemos es, en el solar que nosotros tenemos, excavamos el centro y dejamos una berma perimetral por todo el solar. Esta berma perimetral, posteriormente, lo que vamos a hacer es excavarla en trozos, en etapas, dejando, digamos, a modo de estribos, esta parte de la berma, donde los empujes del terreno, por efecto arco, van a ser conducidos a esos estribos. Es claramente un problema tridimensional, por lo que tendremos que, digamos, que actuar en consecuencia a la hora de modelizar. Bien, una vez que tenemos digamos, estos paneles que ya hemos excavado, pues procedemos a su hormigonado. El panel hormigonado tenemos que estabilizarlo de alguna manera. Lo podemos estabilizar, como vemos aquí, mediante anclajes, o también podemos acordalarlo. O en ocasiones, como en la fotografía de aquí de la derecha abajo, pues ni siquiera se acodala. Pero en ese caso tenemos que dimensionarlo para que en esta fase de obra digamos, el alzado del muro sea autoestable. Es decir, el alzado del muro trabaja en voladizo y debe ser
autoestable, empotrado en también el trozo de cimentación que hemos ejecutado. Posteriormente, excavaremos los bataches que nos quedan digamos, entre los muros que ya hemos hormigonado y hemos anclado, y los uniremos lateralmente con la armadura horizontal que hemos dejado a modo de esperas. Al final tendremos todo un muro continuo que hemos unido con estos distintos trozos de la berma que hemos realizado. Bien, una cosa, no es necesario que todos los bataches, que todos los trozos estén anclados, arriostrados o como queramos hacerlo. Porque como existe una conexión horizontal, una conexión con la armadura, podemos perfectamente, digamos, prescindir de ello. Dependerá de la rigidez que queramos darle al conjunto. Bien, por ejemplo, en esta obra que vemos aquí la planta, las esquinas se han arriostrado con codales en esos bataches, y el resto de bataches lo que hemos hecho es hacer unos tornapuntas. ¿De acuerdo? Unos tornapuntas. Lo que pasa es que tenemos que diseñar, insisto, tenemos que diseñar el muro para esta fase de obra, porque normalmente los muros se suelen diseñar ya para la fase definitiva, donde se reciben los forjados y demás, pero tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos un muro en voladizo que lo tenemos con este tornapunta. Bien. A veces esos tornapuntas lo que podemos hacer es reutilizar los sistemas de encofrado. Una vez que retiramos el encofrado, dejamos, digamos, la estructura que soporta el empuje del hormigón, y es el que nos está arriostrando los distintos bataches hasta que reciban los forjados. Bien, como he comentado, esta técnica es una técnica que se emplea en muchísimos países, pero al menos en toda la búsqueda que he realizado yo, no existe normativa en ningún país sobre ello. En España había una antigua norma del Ministerio de la Vivienda que ya está actualmente derogada, pero que se aplicaba más bien poco porque era muy restrictiva. De hecho, si pueden ver ustedes aquí que lo que se dejaba excavar entre estos espaldones o, hemos comentado antes, estos estribos, ¿de acuerdo? Era un máximo de 2 metros, claro. Eso tú no puedes decirle a un ingeniero de obra que como mucho tiene que excavar 2 metros porque no es productivo. Entonces la gente pues hacía un poco lo que quería en esto, ¿de acuerdo? Entonces, además, es una normativa que vale, dice, tienes que hacerlo así, pero sin ninguna justificación, sin decir qué factor de seguridad tiene eso. Es decir, era una normativa, digamos, un poco aplicable, por así decirlo. Bien, buscando otras normativas que hablen de técnicas de excavación similares, encontré en la norma británica ABS 6031 que se dedica digamos, también a las excavaciones, nivelaciones, compactaciones, terraplenes, etcétera, donde encontré pues esta técnica que le llaman el dumpling method. El dumpling method lo que se hace es excavar la zona central del solar, del lote, un poco, digamos, al contrario de lo que hacemos con los bataches, y se deja para excavación, digamos, una trinchera perimetral que se va excavando también por fases. Pero la normativa daba una serie de recomendaciones de tamaños de la excavación, etcétera, pero poco más, tampoco, digamos, sin justificar nada, sin factores de seguridad y sin nada. Es decir, que tampoco había mucha información sobre ello. Donde sí que encontramos bastante información, pero más que información, digamos, en forma de normas, era en forma de publicaciones científicas. Publicaciones científicas de Bubernek, de Powry, etcétera, donde ellos se interesaban mucho por un método de estabilización de pantallas que, en vez de utilizar anclajes, digamos, otro tipo de arriestramientos, lo que utilizaban era el propio terreno. Es decir, dejaban unas banquetas
y esas banquetas después se iban excavando poco a poco y al mismo tiempo se iban construyendo los forjados, que ya hacían de arriestramiento definitivo. Entonces, digamos que lo que ellos modelizaban era el comportamiento de la pantalla con esa banqueta al lado de la pantalla que hacía de sostenimiento, y posteriormente se iba, digamos, excavando poco a poco. Y de eso sí que encontramos, digamos, trabajos muy, muy interesantes que nos sirvieron un poco de base para los nuestros. Bien, pues como pueden ustedes sospechar, cuando las cosas no se hacen siguiendo ningún criterio técnico, sino que es un criterio un poco así, por así decirlo, organoléptico, ¿no? Asentimiento del técnico. De hecho, en las normativas españolas y portuguesas que consultamos, digamos, que se admitían para los bataches métodos, digamos, sancionados por la práctica, es decir, basados en tu experiencia. Si te va bien con este tipo de terreno hacer bataches, hacer excavaciones por trozos de 4 metros, pues nada, pues hazlo. Pero claro, cada terreno es diferente, cada circunstancia es diferente. Y a veces, pues bueno, lo que sucede es cuando te fías de tus cosas así de forma poco técnica, pues se produce pues, la rotura de la excavación. Tenemos aquí un ejemplo donde se ha llegado con hormigón hasta aquí y esta zona de aquí ha roto antes de poder hormigonar. Bien, pues un poco, digamos, pensando en estas cosas, yo antes de venirme a la universidad estuve trabajando durante mucho tiempo en la empresa privada. De hecho, estuve 20 años en la empresa privada, en una constructora, en su departamento técnico. Y esto, digamos, que siempre me había preocupado. Y de hecho, diseñé un nuevo sistema constructivo para los bataches que era bastante más efectivo. Después ya cuando vine a la universidad hablé con los compañeros de, oye, esto podríamos sistematizarlo, estudiarlo un poco más. Y publicamos el primer artículo en Informes de la Construcción, que es una revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Tienen ustedes aquí el código... el código con el que pueden ustedes entrar digamos, en el artículo. El artículo es gratuito, de descarga gratuita. Pero bien, esto respondió un poco a un proceso constructivo. Debemos sistematizar, darle también digamos, un bagaje técnico, científico a la forma de construir que yo inventé en la empresa, pero era muy particular. Entonces, por eso se nos ocurrió el hacer, digamos, desarrollar unos ábacos de diseño mucho más generales que pudiera ser usado para cualquier tipo de terreno, cualquier tipo de ancho. Y eso lo publicamos en el Canadian Geotechnical Journal, pues recientemente, el año pasado. Y estos ábacos son mucho más generales. Bien, pues a partir de ahora vamos a contarles un poquito lo que es ese nuevo método constructivo para la excavación en bermas en etapas, y posteriormente pues comentaremos también esos nuevos ábacos de diseño. Bien, pues en primer lugar voy a comenzar con ese nuevo método constructivo. Bien, el método está basado, o más que está basado, el método tiene por objeto eh, el aprovechar al máximo la excavación que se hace en el terreno. Es decir, la zona que yo he excavado de la berma, cuanto más grande es, menos seguridad va a tener, eso es obvio. Pero es que nosotros, si queremos hacer aquí, en la fotografía que tenemos aquí, vemos que hay una parte que está hormigonada. Yo creo que pueden ver ustedes perfectamente las esperas para la conexión horizontal del muro, que es de obligado cumplimiento según la normativa española. Es decir, que cuando se construye un muro por bataches, los distintos trozos, los distintos bataches tienen que estar conectados con armadura. ¿De acuerdo? Entonces, claro, casi sin querer, un muro de 2 metros de hormigón, tengo que hacer una excavación de 3 metros, con lo cual induzco un mayor riesgo en la excavación. Entonces,
muchas veces hay presiones por parte de distintos agentes que trabajan en la construcción. Oye, haz al máximo esto para tener mayor rendimiento y demás. Bueno, pues en vez de arriesgarme de esa manera, lo que voy a hacer es lo que excavo, o poder hormigonarlo digamos, al completo. Bien, pues con esta idea, a mí se me ocurrió emular un poco el funcionamiento de los muros pantalla. Los muros pantalla, en los muros pantalla, los distintos paneles que excavamos, que los excavamos antes de hacer la excavación global del terreno, digamos, no están conectados con ningún tipo de armadura, están conectados mecánicamente, es decir, por su forma. Es decir, en la pantalla, esto es un dibujo en planta, digamos, generamos una serie de juntas que lo que hace es que los distintos paneles queden engarzados. Esto lo conseguimos pues, cuando estamos excavando la pantalla. Digamos, frontalmente no hay encofrado, frontalmente el encofrado es el terreno. Pero lateralmente podemos colocar unos tubos que cuando vamos hormigonando, digamos, genera una forma en el hormigón que luego quitando los tubos, pues se nos queda de esta manera. Entonces, digamos, aquí tenemos ya el hormigón ya hecho. Cuando volvamos a hormigonar en esta parte, digamos, tendremos una conexión mecánica entre este panel y este que ya tenemos hormigonado. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra conexión. Bien, obviamente todos los paneles que hemos ido haciendo, en esta pantalla los he señalado aquí en verde para que ustedes lo puedan ver, todos esos paneles después también van a estar, digamos, unidos con una viga de coronación que va a hacer que trabajen conjuntamente. ¿De acuerdo? Porque si no, los paneles podrían, digamos, desplazarse de forma diferente en una zona, digamos, que en otra. ¿De acuerdo? Pues esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es eso. Cada panel que nosotros, en este caso, excavemos, va a estar, digamos, terminado hasta el borde de la excavación en hormigón y le colocaremos, digamos, una junta que generará una forma de unión entre los distintos paneles. Obviamente, como hemos comentado antes, todos los paneles, cuando están conectados mecánicamente, para que trabajen digamos, conjuntamente, deben estar unidos por una viga de coronación y nosotros eso también lo vamos a hacer. Y también, a medida que vayamos ejecutando los paneles, los tendremos que de alguna manera sostener, de alguna manera arrostrar. Ese arrostramiento puede ser por anclajes o puede ser por arrostramiento metálico como en los bataches tradicionales. Y además tenemos una ventaja adicional y es que podemos colocar pues, algún tipo de cordón hidrófilo a base de una junta expansiva que lo que hace es que si, digamos, en la fase ya de explotación del edificio puede, digamos, entrar agua desde el exterior hacia el interior del sótano, pues por las juntas, pues esa junta se hinchará y no entrará agua. Bien, esta técnica no solo es una técnica teórica que nos sirvió para publicar el artículo ese que les hacía yo referencia. Esa técnica yo la usé, la testé en al menos 3 obras que recuerde en la empresa antes de abandonar la empresa. Ven ustedes aquí distintos trozos que ya están hormigonados, otros que están ferrallados y otros que están todavía desnudos, recién excavados, ni siquiera sin colocar la armadura. Bien, si se fijan ustedes aquí, en este lateral de aquí, este lateral de aquí está encofrado con un tubo en el centro del ancho del batache, que va a ser el que va a tener conexión mecánica con los laterales. Aquí solo se tenía pensado anclar un anclaje sí, un batache sí, un batache no, de forma alterna. Por eso en las esquinas, como pueden ver ustedes, están arriostradas, digamos, con estos perfiles metálicos, puesto que este batache de aquí no va a estar conectado, digamos, va a estar, perdón, arriostrado con ningún tipo de anclaje.
¿De acuerdo? Bien, después todos esos bataches, ya cuando tengo los bataches anclados, no me voy a esperar, en este caso, en esta obra en concreto, no me esperé a tener todos los bataches hechos para arriostrarlos con la viga de coronación, para conectarlos con la viga de coronación, sino que lo hice antes. Tenemos la viga que conecta ya los trozos de muro que están ya hormigonados. Y entonces ahora cuando hormigone el resto ya estarán conectados y estarán también conectados a la viga de coronación. Bien, pues con esa idea en la cabeza, digamos que yo resolví en la empresa, hablando con mi compañero José Luis, digo, a mí me gustaría sistematizar esto de alguna manera, que fuese, digamos, que el diseño del ancho de la excavación, digamos, tenerlo, digamos, que fuese, digamos, tenerlo claro con un diseño técnico, científico, y no un poco basado en la experiencia que uno tenga sobre distintos tipos de suelos, etc. Entonces, pues nos pusimos manos a la obra, pensamos que el programa ideal era el Plaxis, sobre todo el Plaxis 3D, puesto que se trataba de un problema tridimensional. Sabemos que el Plaxis 3D emplea el método Cephi Reduction y digamos, podríamos calcular un factor de seguridad que a nosotros nos conveniese. Bien, esa es otra eso fue otro digamos, de los problemas importantes, porque ¿qué factor de seguridad tomas para una obra que es efímera, que es provisional, que la tienes que construir rápidamente porque te interesa, digamos, que no generar ningún tipo de movimiento excesivo en el vecindario? Entonces, no hay nada, como no hay normativa, mucho menos va a haber factor de seguridad. Entonces, lo que empezamos es a indagar en normativas civiles y mineras, digamos, que hablan sobre excavaciones, sobre muros, etc. Y llegamos a la conclusión que un factor de seguridad de 1,2 era un factor que era bastante pertinente para este tipo de situaciones, digamos, provisionales. Bien, dado que se trataba de, digamos, sistematizar un método constructivo, consultamos a las distintas casas de encofrados que había en España y vimos que los paneles que podíamos construir eran de 2,7, 3,3, 3,4, 3,7, 4 y 5 metros. Entonces, lo que hicimos fue modelizar con estas dimensiones de paneles que respondían, digamos, a un criterio comercial. ¿De acuerdo? Bien, solo tuvimos en cuenta un peso específico, un terreno estándar de 19 kilonewtons metro cúbico. No consideramos ningún tipo de saturación súbita y demás. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que era una obra que se tiene que hacer de forma rápida y esto no lo tuvimos en cuenta. Bien, y entonces lo que nosotros hicimos, digamos, el Plaxis lo programamos para calcular, digamos, la cohesión necesaria para, con un determinado ángulo de rozamiento, que concretamente fueron 5, desde 20 hasta 38 grados, 20, 25, 30, 35 y 38 concretamente, pues con un determinado ángulo de rozamiento interno, ¿qué cohesión es necesaria para obtener, con un ancho determinado de batache, un factor de seguridad de 1,2? Ese fue, digamos, nuestro criterio. Y con ello obtuvimos pues, unos ábacos que para este método constructivo nos servían de diseño. Podíamos entrar con un ángulo de rozamiento y con una cohesión y obteníamos el ancho de batache adecuado para ese factor de seguridad de 1,2. ¿De acuerdo? Ah, perdón, no lo he dicho. La altura también era la altura de la excavación, una altura única y determinada, que va a ser la misma que se empleó para los ábacos, que ahora después les comentaré, por lo tanto les haré el comentario ahora después.
El abaco de la derecha también puede utilizarse para diseño, pero más bien lo hicimos para ver cómo variaba, digamos, la cohesión conforme iba variando el ancho para un determinado tipo o un determinado valor del ángulo de rozamiento interno. Bien, pues a continuación les comentaré pues, la segunda parte de nuestra charla de hoy y es, digamos, la aplicación de los ábacos de diseño, digamos, estos más generales que nosotros hemos obtenido. Bien, hemos utilizado un amplio espectro de suelos, es decir, este estudio es un estudio paramétrico y hemos querido que estén representados todos los suelos que un ingeniero puede encontrarse y puede aplicar este tipo de sistema constructivo. Hay otros suelos, pero obviamente otros suelos con otras características que no va a permitir que se puedan hacer, digamos, este tipo de excavación mediante trozos, mediante etapas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos obtenido, digamos, hemos decidido tener tres pesos específicos. En el anterior trabajo solo cogimos el de 19, aquí tenemos 17, 19 y 21. Hemos tomado distintas cohesiones desde 5 a 50 kilopascales con intervalos de 5 kilopascales. También ángulos de rozamiento tenemos desde 15 a 40 grados, con 5 grados de intervalo entre cada uno de ellos. Y el factor de seguridad ya no va a ser 1,2. El factor de seguridad va a ser el que nosotros queramos. El ingeniero que quiera estar, que tenga que estar al cargo de este proyecto de excavación, decida. Porque a lo mejor, en vez de 1,2, decide poner 1,8 porque piensa que en la época en que vamos a hacer la obra puede saturarse súbitamente el terreno, tendremos otras cargas o lo que sea. Va a ser o tiene una edificación un poco delicada en su coronación y quiere protegerla al máximo, pues entonces pues aumenta el factor de seguridad. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la geometría de lo que es el panel de excavación, va desde 2 a 6 metros. Menos de 2, el Plaxis da muchísimos problemas y también en la realidad, menos de 2 metros yo no he visto excavar jamás bataches. Eso también hay que decirlo. Y hasta 6 metros. Cada medio metro hemos considerado todos esos anchos de panel. ¿Por qué hasta 6 metros? Porque haciendo varios cálculos nos dimos cuenta que a partir de los 6 metros el factor de seguridad era el mismo que si excavábamos completamente el solar. Es decir, si un terreno te aguanta 6 metros de ancho de excavación, te aumenta, puedes perfecto, porque tiene unas características que te permite hacer la excavación completa del solar. Bien, y en cuanto a la altura de la excavación, podríamos haber cogido varias alturas y que esto fuese variable, pero bueno, ya el nivel de complejidad podría haber sido muchísimo mayor. La combinación de modelos, no sé cuántos modelos podríamos haber hecho. Entonces cogimos 3,5 metros, que es un valor, yo creo que es bastante realista, porque sumando lo que es el hormigón de regularización, más el canto de la cimentación, más 2,5 metros que puede tener un sótano, más digamos, un forjado estándar de unos 30 centímetros, una cosa así, pues nos daba eso, unos 3,5 metros. Que no lo he comentado, tanto en el caso anterior como en este, los modelos los hemos hecho para un único sótano. Queda pendiente el hacerlo para 2 sótanos. Bien, y a diferencia también del otro trabajo, hemos tenido en cuenta sobrecarga en la coronación. Entonces, hemos calculado 2 escenarios, uno sin sobrecarga y otro con sobrecarga. La sobrecarga también es única. Consideramos que esta técnica solo puede aplicarse cuando existe sobrecarga, si esta sobrecarga es una sobrecarga bastante liviana. Nosotros hemos pensado que como máximo que sean 36 kilonewtons metro cuadrado,
que eso correspondería pues, a una edificación con muros de carga, donde tengamos una planta baja, una primera planta y cubierta. ¿De acuerdo? Pues porque más pensamos que esta técnica no es la adecuada. Tendríamos que recurrir a las técnicas especiales que hemos dicho al principio. Bien, pues incluso con estas limitaciones hemos hecho más de 4.000 modelos y yo creo que bastantes más porque al principio hicimos muchísimos cálculos para afinar, digamos, todo el modelo, que después José Luis les explicará cómo hicimos todo esto. Bien, pues con toda esta modelización, pues representamos en un diagrama con dos parámetros adimensionales un número de estabilidad n y otro que corresponde a la fricción, digamos un poco emulando los ábacos de Taylor que se usan para estabilidad de taludes. Ambos parámetros, tanto la X como la Y, son parámetros adimensionales. Entonces, el número de estabilidad n es la cohesión dividida por el peso específico, la altura, que aunque sea única, que es 3,5 metros, la tenemos que poner para que este valor n sea dimensional, y f, que es el factor de seguridad que nosotros elijamos. Y aquí en ordenadas tenemos la tangente de phi de diseño, que es la tangente de phi, dividido por ese mismo factor de seguridad. Bien, pues todos estos puntos que vemos por aquí son los puntos resultado de la modelización, que han dado factores de seguridad superiores a la unidad, es decir, que aquello es estable. Bien, pues una vez que tenemos todos estos puntos, pues llega el momento de, claro, esos puntos, si yo quiero hacer unos ábacos, tengo que ajustar unas curvas. Entonces, en un primer momento pensamos hacer, digamos, cada una de las curvas para cada ancho, digamos, hacer un ajuste independiente. Estuvimos viendo varios ajustes, una exponencial inversa, o también logarítmica, una curva inversa. Todos ellos daban estadísticos muy buenos, todos con R2 de más de 0,95, factores, perdón, errores muy pequeñitos, los p-value también muy buenos, o sea, digamos, los ajustes estadísticos perfectos. Pero si se dan ustedes cuenta, las curvas de más a la derecha, las curvas de los bataches más anchos, digamos, se cortaban algunas de ellas. Eso quería decir que, bueno, que para unos mismos pares de valores teníamos doble solución. Entonces, esto, digamos, tampoco es que sea una cosa excesivamente, digamos, no sé, que fuese erróneo. Porque es verdad que cuando vamos a, digamos, alejando, nos vamos haciendo los bataches más anchos, las excavaciones más anchas, digamos, se produce, digamos, se acercan los factores de seguridad. Pero bueno, no nos gustaba la idea de tener curvas que se cortaban. Entonces se nos ocurrió pues hacer un ajuste mediante, en vez de hacerlo, digamos, de forma independiente, pues para tener en cuenta, digamos, todas las curvas, hacer un ajuste mediante una superficie polinómica lineal con grados de libertad variable. El ajuste, digamos, estadístico, digamos, era exactamente igual de bueno. Y lo único que sucedía es que las isolíneas en el espacio de los dos parámetros adimensionales, el n y el tangente de phi partido por f, pues resultaban estar sin cortes. Entonces, pues al final decidimos utilizar este sistema, que como pueden ver ustedes aquí tenemos los puntos y las curvas. Lo único que sucedía es que para estos puntos donde, digamos, el anterior ajuste era mejor, porque las curvas tendían a unirse, digamos, hacia abajo, pues aquí no sucedía eso, las curvas eran más o menos paralelas. Pero lo comprobamos, que eso, digamos, estaba del lado de la seguridad. Por lo tanto, dimos por buena esta solución. Otra cosa que hubo que arreglar fue que, claro, cuando en el escenario 2 colocamos esa sobrecarga en la coronación del muro,
pues resulta que estamos juntando cargas volumétricas, las que corresponden a los empujes del terreno, con cargas superficiales. Y claro, claramente están desacopladas. Y esto nos lo decía el Plaxis. En el Plaxis veíamos claramente que había como tres líneas que eran las que correspondían a cada uno de los pesos específicos que habíamos modelizado. El de 17, el de 19 y el de 21. Entonces, claro, a la hora de hacer los ábacos no podíamos establecer solo una única línea. Y entonces lo que decidimos hacer es un ábaco diferente para cada peso específico cuando existía sobrecarga. Y así los ábacos que propusimos fueron 4. En vez de ser 1, pues fueron 4. El primero de ellos, el de arriba a la izquierda, se corresponde cuando no hay sobrecarga. Entonces aquí el ábaco es único, independiente del peso específico. Sin embargo, cuando sí que hay sobrecarga, pues hay un ábaco para 17, otro para 19 y otro para 21 kilonewtons metro cúbico de peso específico, cuando la sobrecarga es de 36 kilonewtons por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Pues bien, yo creo que puede ser interesante que hagamos ahí un pequeño ejemplo, porque verán ustedes la facilidad que tienen estos ábacos de su aplicación. Imaginemos que estamos en una situación en la que, por la razón que sea, se nos ocurre decir, bueno, el factor de seguridad quiero que sea de 1,5. Pues muy bien. Ahora, ¿qué terreno tenemos? Pues tenemos un terreno que tiene 19 kilonewtons metro cúbico de peso específico, tenemos una cohesión de 10 kilopascales y tenemos un ángulo de fricción de 30 grados. Bueno, pues entonces lo que hacemos es calcular este número de estabilidad n, con la c partido por gamma por h, que son 3,5, y f, que en este caso es 1,5, y eso nos da 0,10. ¿De acuerdo? Y la fricción de diseño nos da 0,38,5. Pues bueno, pues con 0,10 en abscisas y 0,38,5 en ordenadas, los llevamos al centro del ábaco y nos cortan en este punto. Un punto que está muy cercano a los 2,5 metros. Claro, ahora es cosa nuestra decidir si hacemos la excavación de la berma con anchos de 2,5 metros o lo hacemos con 2. Nosotros decidiremos. Igual pensamos, ¿no? Como el factor de seguridad es 1,5 y es bastante superior a lo que para este tipo de construcciones sería deseable, que ya en el otro trabajo dijimos que sería de 1,2, pues bueno, pues a lo mejor lo hago de 2,5. Que no quiero correr riesgos, pues hago de 2, ¿de acuerdo? Bien, esta es una situación de diseño clara, pero también se nos puede plantear una situación inversa. A ver, por cuestiones a lo mejor de un peritaje o porque por la razón que sea se me impone un ancho de excavación. Entonces, si a mí me preguntan, oiga, para un ancho de excavación de 4 metros con un terreno determinado, ¿qué factor de seguridad tendré? Es decir, yo ya no elijo el factor de seguridad. Claro, si se vienen ustedes aquí al ábaco, pueden ver que el factor de seguridad lo tenemos en abscisas y lo tenemos en ordenadas, con lo cual no nos queda más remedio que iterar. Propondríamos un factor de seguridad, veríamos qué nos da, calcularíamos la fricción de cálculo y si nos da el mismo factor de seguridad lo daríamos por bueno, si no iteraríamos hasta que esto sucede. Esto se hace así también en los ábacos de Taylor. Pero nos parecía que era un poco, digamos, trabajoso y ya que habíamos hecho, todo este trabajo, digamos que podíamos hacer pues eso, lo mismo, pero al revés. Plantear el problema inverso y también plantear unos ábacos de diseño. Aquí para que no fuesen tantos ábacos, porque hay 6 sin sobrecarga y 6 con sobrecarga, pues para que no fuesen tantos, solo lo hicimos para un peso específico. Para un peso específico de 19 kilonewtons metro cúbico, que podemos considerar que es un terreno más o menos estándar.
¿De acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, si tenemos no sé, una berma que excavada con 4 metros y tenemos, por ejemplo, una cohesión de 35 kilopascales, que sería esta de aquí, pues tendría, perdón, esta es de cuál, sí, 35, pues tendríamos pues un poco más a ver, 30, 35. Sí, pues un poco más de 2,5, entre 2,75, una cosa así, de factor de seguridad. Bien, esto con un ángulo de fricción de 20 grados. ¿De acuerdo? Hemos hecho un ábaco para cada uno de los ángulos de fricción. Aquí varía el B para para distintas cohesiones y este es el único ángulo de fricción. Hay otro ángulo para 25, otro para 30 y así para todos los ángulos de fricción que hemos tenido en cuenta en el cálculo. Fíjense ustedes, por ejemplo, para el ancho B de 40, para los mismos 35, digamos, kilopascales de cohesión, si empezamos con un ancho B de 45 y esos 35, el factor de seguridad es 2 en vez de 2,75. Es decir, que sí que influye el que haya sobrecarga en la estabilidad del batalle. Bien, pues bueno, pues yo creo que con estos ábacos pues queda un poco todo, digamos, todo el espectro de diseño de este tipo de excavaciones totalmente cubierto. Bien, y ahora mi compañero José Luis Pastor pues pasará a comentarles cómo hicimos, digamos, todo esto, digamos, digamos, toda la matemática y toda la modelización de estos 4.000 o más, muchísimos más de 4.000 modelos que hicimos para llegar a tener estos ábacos. Muy bien, gracias, Miguel. Creo que tienes que dejar de compartir para poder compartir yo la pantalla. Espérate, a ver dónde tengo el zoom. Espérate un segundito. Perdón, es que está aquí arriba. Share. Ahora, stop share. Vale, perfecto. Lo tengo bien, ¿no? Sí, perfecto. Y ahora yo, a ver, compartir, voy a compartir pantallas. Vale. Pantalla 1. Vale. ¿Y me confirmas, por favor, que se puede ver la presentación? Sí, se ve perfectamente. Y esto está al revés. A ver, un segundo. Lo que voy a hacer es... pantalla 2. Vale. ¿Ves en modo presentación, verdad? Sí, Vale, perfecto. perfecto. Pues gracias, Miguel. Bueno, como ha comentado Miguel, voy a describir brevemente el proceso de modelado que hemos seguido para la realización de estos ábacos que ha explicado. Bueno, la primera elección fue la geometría. Obviamente, en cuanto a la geometría, intentamos seguir la misma geometría que se realizaba en obra, es decir, estas bermas sin excavar de sección trapezoidal. Lo hicimos así, lo hicimos sin problema en muchos de los cálculos, pero llegaban algunas combinaciones de parámetros, cohesión, ángulo de rozamiento, peso específico, en el que encontrábamos algún problema de convergencia precisamente en las esquinas superiores de estas bermas. Tras barajar diferentes soluciones que nos permitía el programa, al final decidimos, para que todos los cálculos estuvieran realizados con la misma sección, y puesto que la incidencia era mínima, decidimos cambiar la sección de estas bermas sin excavar, de estos espaldones o contrafuertes, a una sección triangular en vez de una sección trapezoidal.
Bueno, volvimos a hacer todas las pruebas con diferentes parámetros, con combinaciones de anchos, cohesión, ángulo de rozamiento, peso específico, para diferentes pesos específicos también, y vimos que aquí ya no teníamos ningún problema de convergencia en cuanto al método. Otra de las pruebas que tuvimos que hacer, que esa la comentaré ahora un poquito más tarde, es el ancho, en realidad el ancho relativo entre la sección excavada y la sección sin excavar, porque para algunos anchos determinados, precisamente para los anchos más pequeños, entre 2 y 3 metros, pues encontrábamos algunas cuestiones que ahora comentaré. Bueno, la siguiente definición fue de fases de la excavación en el modelo. Sí, podríamos haber seguido diferentes fases de excavación, seguimos un poco esta que planteamos aquí, es decir, para una excavación esta sería la fase total, donde se van a excavar 3,5 metros de completos. Bueno, la primera fase era reducir medio metro el nivel de todo el solar, excavar ese medio metro. Después una segunda fase donde se profundizaba 1,5 metros, también en todo el solar y dejando esta berma de tierra continua. Posteriormente ya en la zona donde se iba a excavar la berma se excavaba hasta ese 1,5 metros para después llegar a la siguiente fase donde excavábamos todo el solar otra vez de forma continua y por último ya dejar esos bataches completos o esas secciones, tanto excavadas como sin excavar, como comentaba, en forma triangular por lo que he indicado anteriormente. Una vez ya llegado a este punto, elegimos llegado a este punto, la verdad es que ya habíamos hecho diferentes modelos, como hemos comentado anteriormente, bastantes pruebas para ver cuáles eran los problemas. Utilizábamos, como decía, el software, como ya ha comentado Miguel, el software Plaxis 3D, pues es un problema obviamente tridimensional y debía realizarse con un software tridimensional, en este caso de elementos finitos, la versión Connect Edition del 2020. Como también ha comentado ya Miguel, se utilizó el modelo, el criterio de rotura de Mohr-Coulomb y después realizamos las pruebas con mallados diferentes. Empezamos, con las secciones que tenemos aquí, planteamos para todos los modelos 3 secciones excavadas. Tal y como tenemos aquí, lo que hicimos es refinar la central, mayor refino que las otras. Hicimos diferentes pruebas, pues empezamos con una malla más gruesa y fuimos refinando, viendo cómo afectaba el factor de seguridad, viendo que conforme refinábamos el factor de seguridad iba descendiendo ligeramente, pero iba descendiendo hasta que llegaba un tamaño de elemento en el que ya el factor de seguridad apenas variaba. Una vez ya teníamos la malla refinada para el diseño, ya empezamos a hacer los cálculos ya para todos los anchos de excavación, cohesión, ángulo de rozamiento y los 3 diferentes tipos de peso específico que ha comentado. La otra cuestión que he comentado al principio hacía referencia a este ancho relativo entre el panel excavado y la berma sin excavar, y es porque para anchos pequeños, entre 2 y 3 metros, veíamos que, tal y como creo que se puede apreciar aquí, la rotura, no para todos, pero sí para algunas combinaciones de cohesión, ángulo de rozamiento y peso específico, afectaba también la berma sin excavar y eso afectaba al factor de seguridad. Nos planteamos si dejarlo así con un ancho relativo constante, es decir, que siempre el ancho de excavado sea igual al ancho sin excavar, pero planteamos mejor al final la solución en el que no tenía incidencia la parte sin excavar. Para eso, en los anchos de 2, 2,5 y 3 metros, lo que hicimos es duplicar el ancho sin excavar respecto al ancho excavado, como tenemos aquí en la imagen B. Aquí ya veíamos que efectivamente la rotura se producía principalmente por la zona completamente excavada. Hay algunas cuestiones donde el batache, pues obviamente también tiene su participación. Batache me refiero a la berma sin excavar, pero lo comentaré también ahora en la siguiente diapositiva.
sí que eso fue lo que nos hizo tener anchos relativos distintos para anchos de 2, 2,5 y 3 metros y ancho relativo de 1, es decir, misma berma excavada que sin excavar para anchos superiores a los 3 metros, a partir de 3 metros y medio. Tanto para sin sobrecarga, como ha comentado Miguel, realizamos cálculos tanto sin sobrecarga superficial como con la sobrecarga superficial de 36 kN/m², que ya he explicado. Bueno, pues una vez ya ajustado todos estos parámetros, es decir, geometría de la zona sin excavar a una sección triangular y los anchos relativos en las zonas excavadas y sin excavar, ya procedimos al último ajuste, que era comprobar con las inspecciones que había realizado Miguel, como ha comentado en su trabajo previo al de la universidad, donde había podido constatar roturas de estos elementos con una geometría dada, tanto en el frente como en profundidad, pues comprobamos que la geometría de rotura para modelizando estas obras en las que Miguel había hecho estas inspecciones, pues se ajustaban tanto en el frente excavado, como decía, como en la profundidad a la experiencia de la rotura real. Eso, una vez lo pudimos constatar, vimos que efectivamente los resultados del modelo estaban en consonancia con lo observado, en roturas reales. Y bueno, pues ya pudimos realizar todos los cálculos que estamos comentando con las diferentes combinaciones de ancho, cohesión, ángulo de rozamiento y peso específico. Por comentar un poco los resultados, al final los resultados es lo que obtuvimos son los diferentes factores de seguridad con los que se realizaron los ábacos, que ya ha explicado Miguel anteriormente, pero por comentar un poco también no solo los factores de seguridad, que eso, como decía, están en los ábacos, sino también la forma de las roturas que observábamos. Comentar que veíamos diferencias en las formas de rotura tanto en función de los anchos, para anchos pequeños, como tenemos aquí, por ejemplo, para 2,5 metros o para anchos más grandes, 5 metros, como si teníamos en cuenta la sobrecarga o no la teníamos. Aquí tenemos representados las figuras para cohesiones intermedias, estamos hablando de una cohesión de al menos 20 kilopascales, y lo que observamos en este caso para cohesiones intermedias o altas es que para anchos pequeños, estamos hablando de 2,5 metros o inferiores, la rotura se producía tanto en el caso sin sobrecarga como de sobrecarga, afectando la zona no excavada también. No se unían, como podemos ver aquí, las roturas una con otra, como nos pasaba cuando el ancho de la zona sin excavar era más pequeño, pero así y todo se producía una rotura de la zona sin excavar. Eso es más evidente todavía cuando aplicamos una sobrecarga en superficie, ¿vale? Y como diferencias, pues vemos que en ambos casos la rotura, tanto sin sobrecarga como con sobrecarga para anchos pequeños, afecta una cantidad considerable de volumen de tierras, moviliza una cantidad considerable, un poco más en el caso de sobrecarga, como también es lógico. Y esto se hace más patente cuando nos vamos a los resultados ya no para anchos pequeños de excavación, de batache, sino para anchos algo más grandes, anchos de, por ejemplo, 5 metros. Aquí sí que resulta evidente que la excavación o la zona excavada es donde se producía la rotura, como se puede ver aquí claramente. Tanto en la zona o en los resultados sin sobrecarga, como tenemos aquí, C1 y C2, como en los resultados de 1 y de 2 que muestran los resultados de la forma de rotura con sobrecarga. Sí que es verdad que aquí se puede ver cómo cuando no hay sobrecarga la rotura es muy superficial, moviliza muy poca cantidad de terreno, sin embargo con la sobrecarga, aunque solo afecta a la zona excavada, como vemos no afecta a la zona sin excavar, al contrafuerte o espaldón, pero el volumen movilizado es bastante más grande. Si vemos los resultados ahora para cohesiones más bajas, estamos hablando de cohesiones en torno a los 10 kilopascales, estos serían los resultados de 10 kilopascales, lo que vemos es que al contrario de lo que sucedía para anchos pequeños, para anchos de 2,5, aquí la rotura ya se produce únicamente en la zona excavada, no interviene la zona sin excavar, no interviene el contrafuerte, ¿vale? Tanto sin sobrecarga, que serían estas imágenes de aquí a la izquierda, como con sobrecarga, que serían estas imágenes de aquí a la derecha.
Y eso pasa tanto para anchos pequeños, es decir, para cohesiones bajas del 10 kilopascales, la forma de rotura es muy similar para anchos pequeños de 2,5 metros o para anchos más grandes de 5 metros. Y en ambos casos la rotura es mucho más superficial o bastante más superficial en el caso de donde no se consideró la sobrecarga, estos casos de aquí de la izquierda, que en los casos donde sí que se consideró la sobrecarga, que como pasa en el caso sin sobrecarga, la rotura solo afecta a la zona excavada, pero como podemos ver, la rotura afecta a una cantidad de volumen de tierra bastante más grande. Eso serían un poco los resultados que obtuvimos, ya no a nivel de ábacos y de factor de seguridad, que eso ya es lo que ha comentado Miguel, sino a factor a nivel de forma de rotura. Por último, indicar que bueno, al final, entre las pruebas que se hicieron y los cálculos ya para con la geometría, etcétera, definitivo, ha implicado más de 4.000 cálculos. Obviamente esto sería inabordable cálculo a cálculo y entonces hubo que utilizar una programación por Python donde se podíamos incluir en los cálculos a realizar en bucle y obtener el parámetro que queríamos obtener, en este caso el factor de seguridad, en un fichero que se nos iba actualizando. Luego teníamos obviamente que proceder a revisar todos los cálculos realizados y todos los resultados, tanto a nivel de factor de seguridad como a nivel de formas de rotura, etcétera. Primero para poder estudiar esas formas de rotura, pero también para ver que el factor de seguridad obtenido tenía sentido con una rotura física como era. Entonces, bueno, pues esto, como decía, hubiera sido inabordable sin una programación en Python con un cálculo en bucle y el empleo de esta programación. Y bueno, con esto terminamos la exposición, la explicación que queríamos realizar. Volver a reiterar nuestro agradecimiento a la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica por habernos dado la oportunidad de explicar nuestro trabajo. Agradecemos esta oportunidad y, por supuesto, pues cualquier comentario, pregunta, cuestión sobre el tema, pues estaremos encantados de escuchar. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación, realmente interesante, muy buena. Damos pase a ver si es que tienen consultas, de repente puedan levantar la mano para poder activar su micro y puedan realizar todo. A ver, hay una pregunta ahí de RCA, no sé si puede decirnos su nombre también, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Roberto Chacón, disculpe la abreviación en el nombre. Bueno, muchas gracias a los ponentes por la presentación que han realizado. Me parece muy práctico, didáctico los abacos que presentaron el día de hoy. Tenía unas dudas o comentarios respecto a lo que mostraron. Si bien los abacos nos pueden dar una idea de los predimensionamientos en los anchos de las excavaciones que podemos tener, en relación, ya hemos visto a los factores de seguridad o parámetros de los terrenos en ángulos en cohesión, ángulos de fricción. No, digamos, correlacionamos un poco respecto a los desplazamientos esperados que podríamos tener, ¿no? Entonces, por ahí un poco un comentario era ok, está bien, o sea, sabemos los factores de seguridad que podamos tener, pero como por ejemplo en las últimas vistas hemos visto en la salida del Plaxis 3D, vemos que hay desplazamientos importantes y que, digamos, avanzan por el trasdos de la excavación en presencia de cargas importantes, ¿no? En este caso estamos hablando cerca de 40 kilopascales más o menos asociado a una edificación de 4 pisos. Entonces, creo que también sería importante digamos, saber ese factor de seguridad, a qué asentamiento está relacionado, ¿no?
para también, no solo, digamos, controlarlo con factores de seguridad, sino que también con el asentamiento esperado, ¿no? Y bueno, y el segundo comentario que también me gustaría darlo es, si bien esta metodología la usamos mucho acá en Lima, el terreno es muy bueno, la grava, el conglomerado que tenemos nosotros probablemente tienen cohesiones importantes, cohesiones aparentes importantes y ángulos de fricción también importantes que permiten incluso en la grava de Lima tener aberturas de 5 metros a grandes profundidades o en los primeros anillos de 3 metros y medio. También, digamos, entender digamos, el problema cuando se tienen arenas limpias, ¿no? Cuando se tienen, digamos, estratos con cohesiones muy bajas. Probablemente no lo tenemos en Lima, pero yo sé que nos están escuchando tal vez de todo el país, de todo el Perú. En los terrenos que tenemos, no solamente en Lima, sino en provincia, presentan, digamos, retos importantes y tal vez utilizar los ábacos hay que también ver el tipo de estrato que podamos estar enfrentando, ¿no? Entonces, un poquito un poco para sensibilizar, si bien me parece genial la forma como se tiene el abaco, pero siempre un poco hacia el comentario que también ustedes tal vez nos podrían dar de las limitaciones que podríamos tener en su uso, ¿no? Contestes tú a lo de los desplazamientos, que eso ya lo hemos tenido nosotros también esa discusión. Sí, sí, Ujú. efectivamente. Gracias por las observaciones y por las preguntas. Efectivamente es algo que tuvimos en cuenta también a la hora de plantear el trabajo. No solo los factores de seguridad, no solo hablar en estado límite último, en rotura, sino también los desplazamientos y poder calcular también los estados límites de servicio. Sí que es verdad que en principio, aunque se utiliza para excavaciones donde en el trasdos puede haber edificios o edificaciones, en la mayoría se podríamos decir que o muchos de ellos es en donde no hay edificaciones y en ese caso el estado límite de servicio no sería limitante. Así todo, en el caso donde sí que es limitante, aquí planteamos a la hora de realizar los cálculos, claro, habría mucho más el abanico, porque entraba también entrar otros parámetros para distintos tipos de suelo, distintos módulos de deformación o módulos de elasticidad, etcétera, y eso lo hacía también todo bastante más, una empresa, por así decirlo, bastante más grande. Al final decidimos limitarnos a los estados límite últimos, tener los factores de seguridad y pensar un poco en que, bueno, si queremos limitar la deformación, a lo mejor lo que podríamos, ya digo, es algo más preliminar que otra cosa, pero aumentar el factor de seguridad para estar más lejos de la rotura. Sí que es verdad que ahí se ven en los resultados del Plaxis 3D deformaciones importantes, claro, en algunos de los resultados, pero también es verdad que esas deformaciones importantes se deben porque está hecho ya en rotura. Ya los resultados son en rotura y, por tanto, bueno, no se han puesto la escala, pero porque la escala puede ser, una vez te rompe, pueden ser, vamos, incluso ilógica, ¿vale? Porque estaríamos en deformaciones que serían ilógicas. Entonces, bueno, al final en estos cálculos pusimos los estados límites últimos y que el factor limitante sea el factor de seguridad. Quizá si la edificación que tenemos al lado tenga, en función de su estructura, de la forma de construcción, etcétera, sea más sensible a las deformaciones, pues un primer acercamiento, obviamente no puede ser el definitivo quizás, pero sí un primer acercamiento es elevar el factor de seguridad. Por eso la construcción de los ábacos de esta forma. Y bueno, no sé si quieres contestar algo más, Miguel. No, eso es lo que hablamos, así cuando empezamos a plantear el problema de cómo lo íbamos a hacer, decidimos hacerlo así porque si no, lo contrario hubiera sido una cosa, digamos, para nosotros inabordable. Y respecto de la segunda pregunta, que efectivamente tienes razón, cuando los suelos o al menos hay algún estrato, digamos, diferente, claro, nosotros aquí lo hemos planteado como un suelo homogéneo.
Es decir, que tenemos una C y una FI en esos 3,5 metros de excavación que es la misma para todo el terreno, o al menos una C y una FI que es, digamos, promedio, ¿no? Pero claro, si tienes una zona donde importante, digamos, y si lo haces en vez de un batache de un sótano, lo haces de 2 sótanos, y hay una zona importante con un suelo que tiene baja cohesión, pues quizás en los suelos de baja cohesión no es la técnica del batache la más adecuada. Tendríamos que ir a recurrir, pues, a las técnicas especiales. Yo, pues no lo sé, yo creo que no me la jugaría si tengo esos suelos de baja cohesión. No sé si respondo a la pregunta con ello. Sí, 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 doctor, muchas gracias, muy amable por la consulta y básicamente era un poco, digamos que, entender la limitación del uso que en la grava de Lima es fenomenal, no va muy bien la metodología, de hecho, aclara mucho de un poco limitar las separaciones en los primeros anillos, que por más que tenemos una buena grava, es, tal vez no ser tan arriesgados al momento de separar y de hecho nos da una idea de cómo es que podemos más o menos tantear la separación o del ancho del batache, ¿no? Pero sin embargo, en el interior del país hay arenas, hay estratos mucho más complejos que tal vez hay que estudiar de repente algunas otras soluciones como pantallas persistentes como para poder abordarla, ¿no? Pero yo creo que me parece genial la forma y la practicidad en la cual se está presentando. Muchas gracias por la presentación que nos ha dado. Y otra cosa que también es importante es la Ujú, forma en que se obtienen los parámetros geotécnicos, porque da igual que esto lo hagamos con Plaxis, que lo hagamos casi de forma, digamos así, como olfateando el terreno. Si los ujú, parámetros geotécnicos los hemos obtenido de una manera poco adecuada, por ejemplo, ujú, yo entiendo que esa cohesión aparente de esa grava es compleja de obtener. sí, Entonces, claro, ahí hay, digamos, que jugar bastante con el factor de seguridad. ¿Qué cohesión tiene una grava? Yo, es que yo conozco un poquito esas gravas de Lima y he visto fotografías, porque nunca he estado en Lima, pero he visto esas ujú, fotografías de unos taludes impresionantes que dices, ostras, ¿cómo ujú, en gravas eso ahí? Pues claro, esa cohesión aparente, pero ¿cómo se calcula esa cohesión aparente? Eso es otra cosa. sí. Sí, es muy complejo, la verdad, de poder determinar realmente la cohesión aparente que se tiene, incluso el ángulo de fricción de esta grava, porque hay bolones importantes en este conglomerado, ¿no? El ingeniero Alba hizo estudios en escala real en el acantilado para poder obtener algunos parámetros de resistencia con valores de cohesión por encima de las 4 toneladas y ángulo de fricción de 42 grados incluso, ¿no? Entonces, son gravas con parámetros muy importantes en su resistencia y, bueno, nos permiten hacer algunas aberturas importantes en el proceso constructivo. Sin embargo, hay ciertos lentes con arenas en el mismo conglomerado que puede requerir alguna atención y bueno, los primeros metros que no se encuentra la grava, ¿no? Pero sí, es una grava con parámetros importantes los que tenemos. Mm. Sí, creo que ha levantado la mano. Sí. Jonathan Mendoza ha levantado la mano, sí. Buenas tardes. No sé si puedo hacer una pregunta. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. perfectamente. Buenas tardes y nuevamente muchas gracias por su exposición. Soy Cano Pastor. Les saludo Jonathan Mendoza. Una pregunta era en cuanto a la discusión que se acaba de tener y si pudieran ampliar un poco en cuanto a la caracterización geotécnica. Este punto del que se hablaba de la cohesión de la grava de Lima, por ejemplo. ¿Qué técnicas de caracterización geotécnica podrían recomendarnos, dado que un ensayo de corte directo, un ensayo con presión triaxial en muestra remoldeada para nada reflejaría las condiciones de campo, la estructura del terreno e incluso pruebas de corte directo in situ no serían apropiadas, creo yo, para reproducir el comportamiento real
este valor de cohesión tan importante del que se ha estado discutiendo. ¿Nos podrían recomendar alguna técnica de caracterización geotécnica, al menos de carácter práctico, para ser utilizado en el uso, la consulta de sus ábacos, por favor? Quizá por ahí recurrir a un backanálisis o evaluar con qué altura de corte vertical se sostiene en pie una excavación o algún criterio que ustedes nos puedan recomendar. Así también, si fueran tan amables de indicarnos a partir de qué porcentaje de pasante del tamiz número de contenidos de arcillas y limos es recomendable su técnica o la técnica de bataches. Muy agradecido. ¿Comentas tú algo, José Luis? Bueno, comento yo. Gracias, Jonathan, por la pregunta. Gracias por asistir también. Bueno, en principio, en cuanto a qué ensayos o qué técnicas utilizar para la determinación de los parámetros, la verdad es que, como bien comentas, en estos tipos de terrenos es complicado y especialmente los que se puedan hacer ensayos en el laboratorio que sean representativos, porque bueno, el llevarlo al laboratorio implica alterar la muestra. Muchas veces hay una cementación parcial que se pierde y los parámetros, pues casi siempre se obtienen en el laboratorio parámetros en ocasiones bastante inferiores a los que realmente se dan, y que después los obtenidos en el laboratorio no explicarían bueno, yo no conozco las gramas de Lima, como comenta Miguel, pero bueno, sí que hay por aquí, por la zona, terrenos mixtos con gravas, arenas, limos y con una cementación parcial. Y claro, llevar eso al laboratorio implica casi siempre el romper la estructura, romper la cohesión, y que luego eso no esté representado en los resultados. En el laboratorio se obtienen unos parámetros, por así decirlo, muy inferiores y que no justificarían taludes verticales o taludes importantes que se observan en la realidad. Bueno, la determinación si se puede realizar cortes in situ ayuda. Es verdad que pocas obras quizá puedan justificar el coste de un corte directo in situ. Entonces, es complicado también. Y en este caso, yo creo que sí que, como bien apuntabas, cuando hay mucha experiencia, la lástima que muchas veces la experiencia no la tenemos registrada a nivel de datos completos, que eso es relativamente nuevo. Lo que se hace hasta valorarla por la experiencia y va un poco pasando casi de unos a otros a nivel vamos, sin registro casi escrito. Y bueno, la experiencia de diversas obras en las que, por ejemplo, como la que hemos mostrado en la que hizo Miguel de inspección, donde se podía comparar en este caso cuál es la forma de rotura, cuáles los parámetros con los que partíamos, realizar un backanálisis. Pues eso, si por ejemplo en la ciudad de Lima está presente ese tipo de material, ahí se podría conseguir diferentes registros, pues se podrían hacer diferentes backanálisis que ayuden a obtener esos parámetros con bastante fiabilidad. No es fácil, pero realmente no sé decirte otra forma donde poder obtener estos parámetros. Nosotros, estoy recordando también un caso que hicimos en unos cálculos aquí en una ciudad cerca de Alicante, en el que había un barranco, este tipo de material de gravas, arenas y limos, y al final tuvimos que ir a hacer una inspección donde había habido roturas, aunque fueran roturas parciales, tomar datos en el terreno de la geometría del talud, la geometría de la rotura, y realizar un backanálisis para poder después obtener, también obviamente siempre con ensayos de laboratorio, aunque sea para poder determinar que el material efectivamente es muy parecido o es el mismo. Pero eso nos permitió poder obtener unos parámetros bastante más fiables que los que hubiéramos obtenido solo con los ensayos de laboratorio. No sé, Miguel, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, que muchas veces la incertidumbre, pues en mecánica del suelo, pues se cubre con factor de seguridad.
Es eso, cuando tú no sabes qué terreno vas a tener. Por eso la capacidad, o sea, la carga de hundimiento la dividimos por 3 para obtener la tensión admisible en la cimentación, porque muchas veces no sabemos ni qué terreno tenemos, ¿no? Si los parámetros son todos lo fiables que deberían de ser. Pues la verdad es que la ventaja que tiene, digamos, el no fijar el factor de seguridad es que si tú no estás muy seguro de tus parámetros, pues, bueno, pues aumentes el factor de seguridad. Yo, mira, vale, yo la cohesión sé que aquí la toman alta porque la gente la suele tomar alta en sus estudios y tal, pero yo no me termino de fiar. Digo, ponle un factor de seguridad de 2 o de 2,5, yo qué sé. O sea, un poco por si acaso te queda esa duda. Siempre es mejor ir del lado de la seguridad que no. De hecho, al respecto, por un poco más recordado, hay normas que efectivamente el factor de seguridad depende del método en el que se ha obtenido los parámetros cohesión y ángulo de rozamiento. Pues si se ha obtenido de una forma más precisa, el factor de seguridad puede ser más bajo que Claro, los parámetros se han obtenido algo más estimativo. sí. Pero sí que es verdad que son materiales muy difíciles de obtener parámetros reales. No sé si hay más cuestiones. Yo creo, José Luis, que se han ido todos a comer ya, que allí es la hora de... Ha sido demasiado largo al final. Sí, sí. Adelante, adelante. Bien, bien, muchísimas gracias entonces. Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la conferencia. Que tengan todos muy buena tarde. Creo que fue muy buena la charla. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan muy buen día. Gracias igualmente. Gracias. Gracias.